Yo voy a hacer un recorrido histórico del contexto para explicar o tratar de explicar el porqué de este deterioro del sistema sanitario de nuestro país, ¿vale? Hay que remontarse al año 78, cuando se publicó la Constitución española, donde se recoge efectivamente el derecho a la protección de la salud, pero no está incluida como un derecho fundamental, sino dentro de los principios rectores de la política social y económica, que es un escalón inferior a esos derechos fundamentales en los que se encuentra el derecho de reunión o el derecho a la educación, y que puede ser pues explicación de muchas cosas que pasan. En el año 86 se aprueba la Ley General de Sanidad. Es una ley que se aprueba con un amplio consenso parlamentario y que, bueno, pues que en parte es un hito histórico, porque por primera vez se plasma por escrito que existe un sistema nacional de salud como tal en el Estado, y podemos decir que puede ser en parte fruto de las luchas autónomas del movimiento obrero después del franquismo, pero que también atiende a intereses del capitalismo desarrollista de esa época, que necesita mano de obra sana, obreros sanos que tengan una cobertura sanitaria amplia. En nuestro país se desarrolla de manera tardía, si lo comparamos con otros países como Nueva Zelanda o Gran Bretaña. Y la versión definitiva, pues, parte o se crea obviando algunos planteamientos que son más progresistas que había en otros borradores, fruto de presiones de la industria farmacéutica o de otros colectivos profesionales, sobre todo en cuanto a planificación del sector farmacéutico o cobertura de salud bucodental y mental. A pesar de todo esto, es un hito, ¿no? Supuso un gran avance porque permite crear un sistema de salud en el que se crea la atención primaria más o menos como la conocemos actualmente, aunque sí que es verdad que la ley lo que hace es un modelo hospitalcentrista, es decir, no permite un desarrollo todo lo perfecto que pudiéramos pensar para potenciar una atención primaria potente. Y bueno, pues ahí está la ley, que tiene dos artículos, que son el 90 y el 67, que permiten la iniciativa privada en el sistema sanitario. El artículo 90 es el que rige los conciertos privados y establece que las empresas privadas pueden concertar asistencia sanitaria pública siempre y cuando hubiera una situación de colapso en el sistema público y que en el mismo se hubieran optimizado todos los recursos al 100%. Entonces, inicialmente se concibió como un artículo para utilizar en situaciones muy extremas, pero que hemos visto que conforme pasan los años se ha utilizado pues cada vez más frecuentemente, hasta el punto de que en el presupuesto o el gasto sanitario, 1 de cada 7 euros de los que se emplean en el gasto sanitario público pues se derivan mediante este artículo a conciertos con empresas privadas. El artículo 67 es el que regula los convenios singulares, que es la concertación de hospitales privados para la asistencia sanitaria en aquellas localizaciones donde no existan hospitales públicos, e igualmente se ideó este artículo pues para dar cobertura sanitaria a esa población, pero de manera puntual, pero se ha convertido en algo estructural porque se aprovecha de esa asistencia sanitaria en los hospitales privados para que no se construyan hospitales públicos. Entonces, bueno, pues hemos visto que estos dos artículos que eran de manera puntual, pues que se están utilizando de manera pues sistemática. La Ley General de Sanidad a lo largo de todos estos años se ha ido desarrollando, y aunque ha habido elementos en los que no se ha hecho, o sea, que no se han desarrollado del todo, sobre todo la disposición adicional segunda, que contempla la integración en el Sistema Nacional de Salud, las redes paralelas de todas las mutuas de funcionariado, MUFACE, MUGEJU, ISFAS,
que prestan asistencia sanitaria privada financiada con fondos públicos. Y esto, pues después de casi 30 años o más de 30 años de aplicación o de aprobación de esta ley, pues sigue sin cumplirse o sin desarrollarse. En el año 91, con el PSOE en el Gobierno, se elabora un informe, que es el informe Abril-Martorell, que abre la puerta al Sistema Nacional de Salud para que entre la empresa privada, bajo la premisa de que la sanidad pública es insostenible. Pues abre la puerta a eso, a que las empresas o que se adopten elementos de gestión privada en el ámbito sanitario. El PSOE no lo llega a aprobar, pero sí que se van poco a poco implementando medidas de este informe de una manera disimulada. Y es importante porque los que elaboran o los integrantes de la comisión de este informe pues tienen bastante relación estructural con empresas privadas. La primera fórmula o la primera aparición de un centro de salud privatizado ocurrió en el 96 en Vic, con la creación de una empresa o una entidad de base asociativa. Era un centro de salud que fue cedido a una empresa constituida por los propios trabajadores del centro de salud, que recibieron todo, los pacientes, el edificio, las infraestructuras y el dinero público, y gestionaron el centro de salud pues como si fueran una empresa. Esto es la primera forma que nosotros entendemos que no cabe dentro de lo que permite la Ley General de Sanidad, puesto que es un modelo que traspasa infraestructuras públicas a unas personas que se constituyen como una sociedad limitada, una sociedad anónima, y que gestionarán dinero público sin demasiado control, porque lo que no se gasta puede repercutir en forma de incentivo a los propios accionistas o profesionales de esa EBA. Eso ocurre en el 96 y en el 97 se aprueba la Ley 15/97 de nuevas formas de gestión sanitaria, que abre la puerta o permite la gestión de cualquier centro sanitario o sociosanitario público por cualquier tipo de empresa privada. Esta ley se aprueba en el Congreso con los votos a favor de tanto el PSOE como el PP, PNV, Coalición Canaria y CiU, y abre en canal pues, al Sistema Nacional de Salud, porque 2 años más tarde se inaugura el primer hospital con un modelo de gestión privada, que es el Hospital de Alzira. Este modelo es un modelo perverso porque traspasa durante décadas a una empresa privada la gestión de la asistencia sanitaria de una zona o de una población concreta. Esta empresa va a recibir dinero público, una cápita por cada habitante, y va a gestionar la sanidad pues, eludiendo al derecho público, con plantilla propia y estableciendo una serie de incentivos que son perversos, que pueden ser pues, por altas precoces o por no derivaciones o por no ingresos después de una consulta a la urgencia. Y bueno, pues este modelo poco a poco pues, se va extendiendo, sobre todo al principio por la región de Levante, pero llega a Madrid en 2005, con la licitación y aprobación de 7 hospitales de PFI, que se diferencian del hospital de Alzira o modelo PPP, en que el personal sanitario depende de la administración pública y el resto de trabajadores del hospital dependen de la empresa explotadora del hospital. Y, como digo, en 2005 pues, se aprueban 7 hospitales PFI y un hospital bajo el modelo de Alzira, que es el de Valdemoro. A partir de este momento, pues todo es susceptible de ser privatizado y susceptible de ser un negocio, y comienza pues, un proceso imparable de privatización en el que se privatizan pues, todo tipo de servicios sanitarios, los laboratorios, las citas médicas, los servicios de donación de sangre, de lavandería, de limpieza, etcétera. Con el paso del tiempo pues, se van abriendo en otras comunidades autónomas nuevos hospitales bajo este modelo. En 2008, aquí en Madrid, vuelven a licitarse otros 4 nuevos hospitales, esta vez bajo el modelo Alzira.
En el año 2004 surge CAS como plataforma para intentar paralizar o hacerle frente a toda esta política privatizadora, y en 2009 ya se entregan 500.000 firmas por esta derogación que permite estos modelos que sean legales, estos modelos de gestión hospitalaria. A pesar de la gran movilización que es capaz de trasladar a las calles, estas movilizaciones pues están silenciadas por casi todos los medios de comunicación, y tiene que ocurrir en 2012, bajo un intento de transformación de esos 7 hospitales que se abrieron en 2008 de régimen PFI, la amenaza de transformarlos a régimen PPP, o sea, el modelo Alcira de completa privatización, que lo que hace es canalizar el malestar de los profesionales sanitarios que pues ya venían arrastrando ciertos recortes achacados a la crisis del 2008, y hace que nazca la marea blanca, pero claro, ya habían pasado 8 años desde el inicio de todo esto, ya se habían dado pasos de gigante. De repente, en poco tiempo, pues había cambiado completamente el panorama sanitario madrileño. En 2013 el PSOE promete derogar esta ley. Cuando aparece Unidos Podemos también defienden derogar esta ley 15/97, pero bueno, son brindis al sol que no se llegan a cumplir. De hecho, en 2016 desaparece del programa de Unidos Podemos la intención de derogación de esta ley. Durante todo este proceso, pues, o sea, durante todo este tiempo, desde el 2016 hasta que aparece la gran crisis del coronavirus, estamos bajo un absoluto deterioro de todo el sistema, no solamente aquí en Madrid, sino en todo el Estado, con aumentos exponenciales de las listas de espera. Y en 2020 llega la crisis del coronavirus, en la que vemos que ya no es solamente que el deterioro al que nos ha llevado toda esta política pues deriva en colapso absoluto de pues que algunos centros, o casi todos los centros, tanto sanitarios como sociosanitarios, viven. Hubo un acuerdo de reconstrucción después del gran confinamiento de marzo-abril del 2020, en el que PP, PSOE y Unidas Podemos hacen un acuerdo en el que no se menciona la palabra privatización, pero que acuerdan reestructurar el sistema sanitario mediante las modificaciones legislativas que se precisen. Mientras tanto, se utilizan las leyes actuales de contratación de las administraciones públicas para adjudicar de manera urgente, sin publicidad, contratos a empresas que ahora mismo pues son sin duda pues los titulares más jugosos de las noticias de actualidad políticas, ¿no? De todos los escándalos de desvío de dinero público hacia empresas privadas. Estamos asistiendo a un aumento del deterioro del Sistema Nacional de Salud, no solamente por el deterioro del sistema en sí, sino porque ha habido un aumento brutal en el número de seguros privados contratados, que en algunas comunidades autónomas pues rozan que el 40% de la población tiene algún tipo de prestación o de pólizas privadas. Que esto va a seguir creciendo, suponiendo una gran vía de privatización encubierta, puesto que está esforzando a la gente con un sistema crónicamente deteriorado, estás empujando a que la gente, para recibir asistencia sanitaria, pues contrate esos seguros privados para encontrar asistencia sanitaria, que creemos que es fruto de una planificación o de un proceso perfectamente planificado. Entonces, nosotros estamos en contra de este modelo de privatización de la gestión sanitaria, porque económicamente no es más barato. Se han demostrado en diferentes estudios que construir un hospital bajo gestión privada es 7 u 8 veces más caro que construirlo de manera y gestionarlo de manera directa, que además estos hospitales privados presentan una mayor mortalidad en algunos estudios, aunque no se
los investigadores de estos estudios que ven el aumento de la mortalidad no son capaces de arrojar las causas definitivas, pero sí que creemos que pueden estar factores como el emplear menor personal, el que haya esos beneficios a repartir entre los accionistas del dinero que reciben, etcétera, pueden estar relacionados o tener bastante que ver. Además, el modelo de producción del capitalismo ha variado un pelín porque ya no necesitamos tanta mano de obra, hay mucha mano de obra y ya no necesitamos tener cubierta a toda la población. Además, pues tienden los sectores de la clase media a verse empujados hacia la compra o la participación de seguros privados para que el sistema nacional público se vea reducido a un sistema de beneficencia para el resto de la población. Entendemos que sí que hay dinero, que tan solo con que evitemos que los miles de millones de beneficios de empresas privadas, si evitamos esos beneficios que en lugar de acabar en bolsillos de esas empresas privadas se revirtieran en reforzar el sistema público, pues podríamos garantizar una asistencia sanitaria de calidad a todo el Estado. Y bueno, pues que habría que eliminar los incentivos fiscales e integrar de manera efectiva a las mutuas que también están desviando parte de ese dinero público en la atención sanitaria a esa parte de la población. Y bueno, pues en principio ese sería el contexto histórico de todo lo que tenemos.